Bienvenidos a la sesión de Lecture Tutorial de Virtualedu.es y C555 Timer. Esta es la sesión 17 de una serie. Vamos a hablar aquí del funcionamiento interno, teniendo en cuenta todo lo que hay dentro que hace que luego funcione como ya hemos estudiado antes. Recordamos los 8 pins del 5.5, 1 ground, 2 trigger, disparador, 3 la salida, 4 el reset, 5 control, 6 umbral, 7 descarga y 8 alimentación. Tenemos aquí dibujado el 555 también en esquemático. Tenemos aquí una entrada y una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, un divisor de tensión contra resistencias de 5K, de ahí el nombre 555, 5, 5 y 5. Luego esto está conectado a dos OP-AMPs comparadores, comparador 1, comparador 2. Los dos comparadores están unidos a un RS latch. Y el RS latch, la salida del Q-, está aquí una puerta inversora NOT y un transistor. Entonces vamos ahora parte a parte cada una de estas. Entonces empezamos por, recordamos primero los 1 ground, lo tenemos aquí dibujado, aquí tengo una tierra al comparador, este sería la tierra, esto es otra tierra y aquí otra tierra, están dibujados, señalados aparte, pero estarían unidos. Tierra 1, 2 trigger disparador, el 2, el trigger disparador va al pin negativo del comparador 2. La salida 3 está aquí, en el Q- del SR latch hay una puerta NOT y la salida 3. El 4 reset, el reset está aquí conectado al el latch, RS latch tiene un reset de la manera que cuando esto está en bajo, active low, resetea y vuelve a empezar, lo deja a 0. El 5 control, vemos que está unido aquí a este punto, que está unido al divisor de tensión y a la vez es el pin inversor del comparador 1. El 6 umbral es el pin no inversor positivo del comparador 1. El 7, el transistor de descarga, está aquí, esta es la entrada transistor de descarga que está unido también a la salida Q- del RS latch. Y el último 8 VCC, vemos aquí, esto está conectado aquí, aquí hay una corriente, luego hay que alimentar positivamente también, los tres elementos que tenemos aquí, los dos comparadores, OP-AMP, el SR latch y la puerta NOT y inversora. Entonces vamos a ver primero, vamos a suponer que tengo aquí 9 voltios más 9 voltios. Entonces aquí tengo 9 voltios y 9 voltios. Como aquí bajan hasta 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, estas resistencias iguales dividen en tres partes. Aquí tendré, entre estas dos, tendré 3 voltios, entre estas dos aquí tendré 6 voltios. Ya tenemos fijados 9 voltios, aquí 6 voltios, que es 2 tercios de VCC, y aquí 1 tercio. Están conectados uno al positivo y otro en cambio al pin inversor del comparador 1. Por eso, cuando esto estará aquí a la salida del comparador 1, vamos a hacer un comparador 1, tengo aquí el comparador 1 o 2, da igual. Bueno, sí, aquí vamos a coger este, aquí tengo, hemos dicho 3 voltios aquí arriba en el positivo, aquí arriba 3 voltios positivo. Posibilidad es que aquí como es un comparador tenga más voltios o menos voltios. ¿Qué pasa si tengo un 2 voltios en el menos? Si tengo un 2 voltios, gana el 3 voltios, sale positivo. Aquí tendría un 1 en la salida, alto. Y esto cuando está en el negativo. ¿Y qué pasa si aquí tengo un 4 voltios? Pues 4 voltios tengo aquí, gana el negativo y saldría un 0 bajo. O sea, según qué voltaje hay aquí, y lo mismo aquí arriba. Tengo un 6 voltios en el negativo, pues cuando aquí tenga en el pin 6 más de 6 voltios, y aquí en el pin 6 pongo 7 voltios, ganará el positivo y aquí saldrá un 1. Entonces vamos a ver lo que pasa aquí. Cuando tengamos, por ejemplo, vamos a tener el 2 y el 6, vamos a poner aquí 2 voltios y aquí, bueno, 2 voltios en los dos, 2 y los 6. ¿Qué es lo que sucede? Pues si tengo 2 voltios en los dos, aquí como tengo 3 voltios, 2 voltios gana el negativo, sale 0. Esto lo tendría en 0. Y aquí 2 voltios en el positivo, aquí 6 voltios en el negativo, gana el negativo y queda en 0. Entrada del SR latch sería un 0, 0. Si tengo un 0, 0, SR latch, 0, 0, no hay cambio. No change, no change, no hay cambio. Escribe NC, no hay cambio.
Por lo tanto, cuando esto esté a 2 voltios y está a 2 voltios, no cambiaría nada. ¿Qué pasa ahora si ponemos ponemos ahora 4 voltios? Si aquí tengo 4 voltios, en los dos podría poner voltajes diferentes, en el 6 y en el 2, que son los pins de entrada. Este es el 2 menos y este es el 3 más. Perdón, el 6. Este es el 2 disparador y este es el 6 umbral. Tengo 4 voltios. Si tengo 4 voltios, ¿qué es lo que sucede? 4 voltios y 3 voltios, gana el negativo, aquí sigue. No, esto aquí antes lo he hecho mal. Cuando he puesto 2 voltios, repito, ahí cuando he puesto 2 voltios, decía yo, aquí tenía 2 voltios y 2 voltios. Cuando tengo 2 voltios y aquí 3 voltios, gana el positivo, aquí sale un 1. Esto me he equivocado antes. Y entonces aquí tengo un 1 en la salida. Y 2 voltios gana el negativo, 6 voltios está en 0. Aquí tengo el reset 0 y el set 1. Ojo que esto está cambiado. Normalmente ponemos el set arriba y el reset abajo. El set tengo un 1. Si el set tengo un 1 y el reset es un 0, que faltarían los ceros, ¿qué me queda? El Q sale en 1. O sea, cuando esto está aquí, el Q está en 1. El Q, pero el Q vemos que está desconectado. El Q menos, en oposición, o sea, el inverso estará en 0. Si esto está en 0 y esto es una puerta inversora, aquí habrá un 1. O sea, que tengo en la salida un 1. Y esto está en 0, este transistor está en off, no hay corriente que conecte el transistor, no hay corriente, pero aquí no pasa corriente y esto está cortado. ¿Vale? Esto está en off. O sea, que tenemos lo que ya sabemos de siempre, cuando disparo, trigger, disparo, trigger, disparo en el pin 2 menos de 3 voltios, entonces lo que hace es la salida está en 1, la salida el 3 está en on y el 7, el transistor de descarga, está en off. Esto está el conectado. Vamos ahora a cambiar los voltajes y vamos a poner 4 voltios y 4 voltios. Esto está, de entrada está así. Y ahora cambio los voltajes y pongo los dos, 4 voltios y aquí y 4 voltios aquí. 4 voltios y 3 voltios gana el 4 voltios negativo, aquí tendré un 0. Y 4 voltios aquí en el 6 y 6 voltios el negativo gana el 0, tendré un 0. O sea, cuando estoy en 4 voltios, los dos están a 0, hemos dicho que no hay change, no cambia nada. O sea, que cuando ahora pongo el 2 y el 6, los dos están a 4 voltios, que vemos que es la zona intermedia, no cambia nada. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora el 6, o solo el 6, me paso de 6 voltios, pongo aquí 7 voltios? 7 voltios, este es el umbral, sabemos cuando pasemos de 6 voltios se desconectará, vamos a comprobar. 7 voltios y entonces 7 voltios gana el 6 voltios y aquí tendré un 1. El resto no ha cambiado nada, aunque aquí pongo 7 voltios, sigue ganando el negativo, aquí tengo un 0. Tengo un 1 y 0 en el reset. Cuando el reset está en 1, el Q pasa a 0 y el Q menos pasa a 1. Entonces ahora me pasaría al revés. Esto estaría en 0 y esto está en 1. Como el Q menos está en 1, que es la salida, esto estará a 0, porque es puerta inversora, aquí tendré un 0. Y en cambio este transistor de descarga ahora está conectado. Aquí hay corriente, pasará a corriente. Y esto estará conectado. Aquí esto no. Esto ahora estará conectado y estará en on, de tal manera que aquí habrá corriente o puede haber corriente, voy a dejar en naranja, esto está en on y puede haber corriente que entraría por aquí y se iría hacia abajo. Entonces tenemos que, recordamos, en el umbral es 1/3, el umbral es 2/3, 6 voltios en este caso, y 1/3 el disparo 3 voltios. Sabemos que cuando estoy por debajo de 3 voltios se dispara on, cuando debajo de 3 voltios bajo a 2 se dispara on, y si me paso de 6 voltios, umbral superior, se desconecta la salida. Y también sabemos que siempre están en oposición. Cuando la salida está en on, el transistor está en off y viceversa. Hemos visto cómo funciona el RS latch. Cuando el set está en 1, el Q está en 1, perdón, esto está mal, esto es un 0. Y cuando el reset está en 1, el reset apaga, el Q, que es la salida normal, está en 0. Pero como yo conecto en este, tengo un 1, pero con puerta inversora, aquí me sale como si estuviera conectado al Q. ¿Por qué no está esto conectado al Q? Pues ya sería otro tema.
¿Qué me queda entonces? Por explicar el 5 y el 4. El 4 hemos dicho que el reset. El 4 normalmente siempre lo hemos conectado a positivo. Si está positivo está desactivado y no hace nada. En el momento en que lo conecto a 0 a tierra, resetea. Aquí, ¿por qué? Resetea el SR latch. El SR latch tiene su reset y cuando lo conectamos es active low, cuando está conectado a tierra o 0. Resetea quiere decir que lo pone la salida la pone a 0. Pase lo que pase, la salida está a 0. El Q menos estará a 1 y la salida entonces también estará a 0. O sea, en principio, cuando reseteo, la salida del 555 está a 0, por lo tanto, el transistor de descarga siempre está al revés, estará en on y por aquí podrá pasar corriente. Y nos queda por último el 5, que es el control de voltaje. ¿Qué le pasa al 5? El 5 está conectado aquí. Esto en principio hemos dicho que aquí tenía yo 6 voltios, si 9 voltios, la tercera parte, 2 tercios 6 voltios y aquí 3 voltios. El umbral superior aquí e inferior aquí. Estos 6 voltios, pero si yo esto normalmente lo tengo conectado con un condensador de 0,1 microfaradio a tierra para que no haya interferencias. Pero ¿qué pasa si aquí le pongo un voltaje? Vamos a suponer que pongo aquí un voltaje externo y lo marco aquí un voltaje de 4 voltios. Si aquí le pongo un voltaje de 4 voltios, ¿qué es lo que sucederá? Pues lo que sucede aquí, la corriente ahora ya no viene por aquí, bueno, con 4 voltios hace que el voltaje aquí no sea 6 voltios, porque no está solo este circuito, sino que tengo esto de aquí. Entonces, al tener aquí los 4 voltios, me influye en el umbral este inferior. El pin menos este estará a 4 voltios y no a 6. La corriente ahora no viene solo por aquí, sino que aquí tengo 4 voltios y el resto ya. Si aquí tengo 4 voltios y estos son dos resistencias iguales, llega a 0, ahora aquí tengo la mitad del voltaje este. Si pongo 4 voltios, aquí me quedan 2. Si pusiera 6 serían 3 como antes, si pusiera 8 voltios, aquí tendría 4 voltios, la mitad, porque se divide este voltaje hasta llegar a tierra en dos partes iguales. Aquí tendría 2 voltios, o sea que estoy cambiando el voltaje de referencia. ¿Qué pasa si ahora pongo 4 voltios? Pues ya ahora pongo yo aquí un voltaje de 1 voltio. Si pongo un voltaje de 1 voltio, ¿es menor que 2 voltios? Sí, entonces esto gana el negativo y aquí tengo un 0. Si aquí pongo 1 voltio, el voltaje superior es 2, si tengo 1 menos sale un 0. Y si tengo 1 voltio, aquí tengo 1 voltio, aquí gana el negativo, 4 voltios es mayor que 1 voltio, si tengo 4 voltios, aquí gana el negativo, sale otro 0. O sea, estaría en zona de no cambio. Pero aquí lo correcto sería, vamos a poner primero 3 voltios, que sería la zona intermedia, y luego bajar a 1 voltio. Vamos a poner 3 voltios. Si tengo 3 voltios aquí y aquí tengo 2 voltios, gana el 3 voltios negativo y aquí tengo un 0. Tengo más voltaje aquí que aquí, me quedo en 0. Y aquí si le pongo 3 voltios también está 0. ¿Qué pasa ahora si 3 voltios lo bajo a 1 voltio? Disparo. Para disparar, trigger, es que el voltaje del pin 2, voltaje 0, o menos de 1 tercio. Pues bajo a 1 voltio, que es menos de 1 tercio. En este caso tengo que hacer menos de 2 voltios y aquí menos de 2 voltios gana el positivo, estará en 1. El set está si el set está en 1, el Q estará en 1 y este estará en 0 y este estará en 1 y se conectará a la salida esta. O sea, lo que yo hago cuando pongo aquí un voltaje, lo que modifico es el voltaje de salida, que a partir de ahora, si yo pongo 4 voltios, necesitaré antes el umbral normal es 1 tercio, 2 tercios. Vamos a dibujarlo, 1 tercio, que serían 3 voltios en este caso, y 2 tercios, que serían 6 voltios y es 9 voltios el voltaje total. Y cuando bajo de 3 se conecta on y cuando paso de 6 se desconecta off. Cuando yo pongo aquí el voltaje de 4 voltios en el pin 5, me cambia y es la misma idea, pero en lugar de 6 se va a 2 y a 4. El que yo marco pasa a ser el voltaje superior umbral y el otro será la mitad del que yo marco. Cuando el voltaje de entrada del pin 2 o 6, del pin 2, pase, bueno, esto está un poco mal señalado porque esto sería el voltaje en el pin 2, mientras que este de aquí es el voltaje en el pin 6. Si están unidos, vale, pero si son diferentes, esto es lo que sucede. Tengo que tener, entonces ahora aquí sería menos de 2 voltios
se conectará, aquí tenía 1 voltio menos 2 se conecta, y si paso de 4 voltios y tengo 5 voltios, vamos a ver, 5 voltios gana, aquí tengo un 1, y entonces aquí al enviarle al reset un 1, esto pasa a 0, esto pasa a 1 y esto pasa a 0. Recordamos que en el SRLatch había una posición inválida que en principio que estén los dos 1. Aquí, si tenemos 1 voltio aquí que lo está disparando y 5 voltios aquí que lo está desconectando, pues es una incompatibilidad. Esto es un estado inválido que no debería. O el set en 1 o el reset en 1, pero no los dos.